Hola, bienvenidos a todos a este último video taller de la práctica educativa del taller de TIC. En esta oportunidad vamos a trabajar con materiales didácticos y evaluación que corresponden al módulo 6. Los objetivos son reconocer los procesos cognitivos para adecuar actividades y material didáctico, es decir, todo lo que venimos haciendo, ponerlo en práctica, proponer materiales adecuados y articulados con diferentes elementos de la planificación y establecer una secuencia didáctica favorable para los procesos cognitivos y el diseño de materiales digitales. Vamos a comenzar hablando sobre la secuencia didáctica. Cuando hablamos de secuencia didáctica estamos hablando de una serie de actividades que proponemos para obtener como logro un aprendizaje. Entonces vamos a apuntar a los procesos didácticos, justamente. Para poder realizar buenos procesos didácticos, en donde nosotros intervenimos como guía, vamos a diseñar o a tener en cuenta materiales que favorezcan como elementos o herramientas, ¿sí?, que favorezcan al aprendizaje. Y para eso vamos a tener en cuenta tanto los utilitarios, es decir, los que ya existen y nosotros usamos en nuestras prácticas, los comunes manuales, los libros de texto, vamos a utilizar también fotocopias, podemos utilizar cualquier otro material, ¿sí? Y por otro lado, materiales que nosotros podemos diseñar, es decir, elaborados por nuestras propias manos. ¿Qué vamos a tener en cuenta en estos materiales? La interactividad, actividades que de alguna manera tengan que ver entre ellas, y la comunicación. Si se produce comunicación, entonces se va a lograr la comprensión y así, solamente así, vamos a lograr que puedan estar más cerca de los logros de aprendizaje. Los materiales digitales implican un conocimiento un poco más complejo que realizar unas simples actividades en la carpeta o para la carpeta. Entonces, a la hora de la planificación, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en cuenta que un material digital tiene un formato de multimedia, ¿sí? ¿Por qué se llama multimedia? Porque es un material que de alguna manera involucra a diversos medios. Así tenemos entonces materiales que van a estar dentro de lo que se denomina hipermedia, donde vamos a encontrar siempre hipertextos, y por otro lado vamos a estar también en contacto con materiales de multimedia interactiva. Interactiva porque uno lo que va a lograr es justamente la comunicación interactiva entre lo que estoy enseñando y lo que los alumnos están captando a través de lo que se plantea, ¿sí? En estas multimedias interactivas, lo que hacemos siempre es tener en cuenta el hipertexto, la interactividad con el usuario. Es decir, todo lo que tenga que ver con formar parte de ese mismo material. Los materiales digitales dentro de esta multimedia nos ofrecen un montón de información y esta información está combinando siempre textos, imágenes, videos, animaciones y cualquier otro recurso que encuentre yo u otro material que encuentre yo para poder establecer relaciones intertextuales e hipertextuales, ¿sí? Bien. Hecha esta diferencia, vamos acá a un ejemplo. Si yo tengo que diseñar un material y en mi caso estoy por enseñar en un curso el texto narrativo literario, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pensar, mi contenido es el texto narrativo literario. Y en esta secuencia de actividades que voy a presentar voy a apuntar a la superestructura del texto narrativo literario y a la secuencia narrativa. También me puedo centrar en el cuento, por ejemplo, ¿sí? Y pongo qué tipo de cuento. Bien, entonces, una vez que yo sé exactamente lo que voy a enseñar, voy a ver cómo lo voy a enseñar y voy a hacer un pequeño cambio. No voy a ser yo la que haga la exposición, sino que podemos hacer otras
otras alternativas. No hace falta que yo coloque algo en el pizarrón o que lleve un afiche, ¿sí? También puedo llevar la computadora y el proyector. ¿Qué es lo que vamos a hacer como material didáctico? Bueno, vamos a realizar un material didáctico que apunte a estos temas. En el caso, esperen porque cometí un error, debo haber hecho doble clic. En el caso de mi presentación tiene solamente esta imagen. Podría haber cambiado el fondo, no me di cuenta. La narración literaria, y voy a anticiparle a los alumnos que la narración literaria tiene una superestructura compuesta por 4 partes: situación inicial, conflicto, resolución, situación final, y por otro lado tiene una secuencia narrativa que se puede encontrar a través de seguir la lógica o los sentidos que me aparecen en esa superestructura. Esta narración literaria, y por eso dice clic aquí, siempre señalen dónde han realizado ustedes el hipertexto para que no se pierda. En el caso, esta no la voy a cargar porque en realidad ya la tengo cargada. Yo lo que hice fue realizarles una infografía a través de Geniali que me permitió dar toda la información sobre la narración literaria, la definición, y en ese cuadrito tenemos una acotación más en cuanto a la definición, la secuencia didáctica, ¿sí? En qué consiste, y acá tenemos un video. Este video, que en realidad también ya lo descargué porque si no se demora un poco, lo que me da o lo que me permite es ver en qué consiste, a través de una explicación de otra persona, perdón, este no era. Este sí teníamos que abrir. En el caso del video, es una explicación de otra persona que encontré en YouTube y que me pareció muy práctica para que mis alumnos entiendan lo que es la secuencia didáctica. Entonces, una vez que realizan, obviamente que no lo vamos a escuchar al video, pero una vez que realizan la proyección de este video, se continúa con el resto de la clase. Fíjense a 1.30. Eso tengan muy en cuenta. Si los videos que nosotros enseñamos o los que usamos para mostrar a nuestros alumnos algo son demasiado extensos, los alumnos no los ven. Recuerden que nunca es aconsejable sobrepasar los 6-7 minutos, ¿sí? Excepto con ustedes que son temas más complejos. En el secundario no. Es mejor hacer cosas cortas, compactas, hacer un alto y continuar después. Y luego tenemos la superestructura. La parte, situación inicial, conflicto, resolución y situación final. En esta tienen detallado en qué consiste, ¿sí? La situación inicial, se presentan los personajes, el tiempo, etcétera. Y luego tenemos en esta un texto narrativo literario que yo puedo ir explicando ahí, o que puedo leerlo y hacer que interactúen mis alumnos diciendo, a ver, ¿qué les parece en la aventura del agua? ¿Cuál sería entonces la situación inicial? ¿Cuál? ¿Sí? Y ahí ponemos en práctica a través de nuestro ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar entonces con todo lo que sería nuestro taller. Estábamos hablando del ejemplo del material realizado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos los materiales? Además de tener o mantener una lógica entre los objetivos, los contenidos que abordo, las actividades, las capacidades que voy a utilizar también para generar, en realidad, que voy a querer generar en mis alumnos, y obviamente los criterios de evaluación. Pero más allá de eso, lo que tenemos que tener en claro con el diseño de materiales es la innovación. La innovación es la clave de un buen diseño de material. No todo tiene que ser totalmente creado por mí. El término innovación está compuesto por el prefijo in y la palabra derivada, innovación, derivada de nuevo. El prefijo in es siempre de negación, es decir, que significa
la palabra que contenga ese prefijo significa lo contrario de la palabra base, que en este caso sería nuevo. Por lo tanto, innovación va a ser algo no nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad vamos a utilizar cositas de otros lados y de otras formas incluso, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de innovar no es hacer algo nuevo que no existe, es modificar. Y esa modificación tiene que apelar a poder atender las necesidades de la educación en el siglo XXI, el ejercicio o el uso de TICs. Por otro lado, repensar estrategias de enseñanza. Hay un cambio total en la noción del espacio y del tiempo y lo tengo que tener en cuenta. Hay un fuerte nivel de planificación y revisión de metodologías porque tengo que tratar de analizar bien si todo lo que he optado por realizar va a ser favorable para el aprendizaje. Y además, obviamente, voy a diseñar materiales para enriquecer esa comunicación educativa y obviamente propiciar espacios de construcción del conocimiento, ¿sí? A tener en cuenta entonces, para el diseño de los materiales, estas características. Bien, vamos a continuar entonces con la parte de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, tenemos que tener en cuenta en dónde estamos en mercado. Ahora estamos en la visión educativa dentro de los lineamientos de la secundaria 2030. Y por lo tanto vamos a tener en cuenta todo lo que tenga que ver con evaluación para esta propuesta. Esta propuesta incluye el MOA. Cuando hablamos de MOA hablamos del marco de organización de los aprendizajes, por eso la sigla, que hace hincapié en una evaluación a través de el desarrollo de capacidades. Acá tenemos las capacidades principales, que serían comunicación, compromiso y responsabilidad, resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender y trabajo con otros. Además de estas capacidades, hay otras que también se pueden involucrar. Pero estas son las principales porque son el eje de los logros que tienen que tener los chicos al pasar por la secundaria. Después la leen detenidamente porque están en el material de estudio. Entonces, al centrarnos en una evaluación por capacidades, podemos hablar también de evaluar con material multimedia. Cuando nosotros hacemos referencia a la evaluación con material multimedia, estamos refiriéndonos a los programas y las aplicaciones que han aparecido y que cada vez aparecen más, que nos permiten no solamente comprando o asociándonos a un programa en particular, sino también utilizar otros programas que son gratuitos. En el material de estudio tienen una serie de programas y aplicaciones que les permiten generar, ¿sí?, material multimedia y que son gratuitos. Todos los gratuitos tienen una versión que es paga, que tiene mayores posibilidades o que brinda mejores producciones, o mejores vínculos multimedia también. Pero todas son válidas. En realidad lo que hay que hacer es innovar, ¿sí? Bien. Y por otro lado, también podemos evaluar a través de materiales multimedia utilizando la gamificación. La utilización de la gamificación consiste en generar juegos didácticos que tienen que ver con el conocimiento y obviamente que tienen o que apuntan, ¿sí?, a obtener un resultado a partir de lo que han logrado los alumnos en cuanto al desarrollo de sus capacidades. Yo por lo general veo que la mayoría de los docentes lo que hace es hacer un acróstico, un crucigrama, una sopa de letras, pero de esos juegos no salen mucho porque los otros demandan un poco más de tiempo. Bueno, a partir de ahora comiencen a pensar que uno no trabaja solamente en la institución, trabaja mucho más tiempo fuera, por lo tanto, deben tomarse el tiempo para diseñar buenos juegos. Hay muchos, pero muchísimos juegos que pueden utilizar para ver cómo han incorporado los aprendizajes los alumnos. En el caso de la evaluación,
cuando hablamos de tener en cuenta qué es lo que aprendieron y qué no, logros de los alumnos, vamos a entrar en lo que, por un lado, la definición o las características de la evaluación y por otro lado, las formas en las que se puede evaluar, en este caso a través de rúbricas. Cuando hablamos de evaluación, estamos hablando del proceso, ¿sí?, que forma parte de la enseñanza y el aprendizaje. Recuerden que es un proceso, no se logra en un punto en particular, sino que es a través de todo lo que van desarrollando los chicos. Por eso la necesidad de realizar seguimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que permite la evaluación? Al docente le permite observar, analizar, modificar, explicar todo lo que tenga que ver con las posibilidades, las necesidades o los logros que han obtenido los estudiantes. ¿Para qué? Para poder reflexionar, valorarlos y obviamente tomar nuevas decisiones o retomar nuevas decisiones. A veces los alumnos no comprenden un tema o es un poco más complejo, entonces tengo que tener la habilidad en otra actividad, a lo mejor con otro contenido, de incorporar nuevamente este contenido para afianzarlo como corresponde. Por lo tanto, todo lo que es evaluación sirve para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Debemos tener en cuenta siempre que evaluar no es dar un producto, no es decir, este es un alumno de 2, este es un alumno de 6, este es un alumno de 10, que así dicen muchos todavía, porque eso es de la vieja escuela. El evaluar implica valorar, implica mejorar, siempre, ¿sí? Cuando hablamos de las formas de evaluación, podemos hablar de las rúbricas. Las rúbricas nos permiten plantear en una especie de listado, ¿sí?, los criterios de evaluación. Los simplifico a las capacidades específicas que quiero que desarrollen los chicos en relación a las actividades, obviamente, que yo planteé en mi secuencia. Si yo, en este ejemplo, si yo tengo como criterio la calidad de realización del producto, voy a ver qué tal está el producto de acuerdo a lo que yo le pedí. Ojo, no puedo decir, hagan un video sobre. Entonces ahí no puedo hablar de calidad del producto. Yo debo enseñar cómo se hace, qué pasos seguir, qué tiene que contener para poder evaluar la calidad, ¿sí? Siempre recuerden los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación junto con las capacidades tienen que estar totalmente articulados, tienen que tener un hilo conductor todos, porque si no mi planificación está mal hecha. Otro criterio puede ser la habilidad de consulta para el tema o la investigación. Pueden ser las relaciones de tomas de postura, ¿sí? Es decir, cómo defienden, cómo no defienden alguna postura en particular en relación al tema que han hecho. Y así, todo se califica siempre en una escala que puede variar, no necesariamente es del 1 al 5. La escala puede variar en la cantidad que yo considere de posibles características para lograr ese criterio. Puedo colocar no lo logra, si lo logra, está en proceso, logró satisfactoriamente, no sé, excelencia en la presentación, ¿sí? Puedo realizar la medición que yo quiera. Lo que debo hacer siempre es aclarar cuál es esa medición. Si va a ser de acuerdo a 2 o 3 rangos, o si van a ser 5, o si van a ser 7, ¿sí? Eso tengo que tener siempre claro para poder determinar cuál es. Si bien todo esto después se traduce en una calificación numérica, esa calificación numérica no implica que el alumno sabe o no sabe o sabe a medias, sino que simplemente es una necesidad escolar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este taller? Ustedes van a realizar 3 actividades y no como alumnos de la práctica 3 y específicamente del taller de TIC. En realidad, lo que vamos a hacer es posicionarnos como docentes. La primera actividad van a crear un material didáctico digital.
traten de que haya interactividad, ¿sí? Ese material didáctico va a estar centrado en el tema de variedades lingüísticas, no puede ser otro. Solamente variedades lingüísticas, ¿sí? Si yo les doy a elegir el tema, todo el mundo me dice el texto argumentativo y el texto expositivo. Estoy harta de leer todas las actividades de eso. Y lo peor de todo es que no hay muchas innovaciones. Entonces, variedades lingüísticas van a armar ustedes con el programa que quieran, van a armar ustedes un material didáctico. Luego, van a utilizar un ejemplo para esas variedades lingüísticas, donde se va a ver, obviamente, ese tema manejado. En este ejemplo, que va a actuar como fijación y que puede haber interactividad al final mismo del material, puede ser, no hay ningún problema. Lo que van a hacer posterior a eso es elaborar una consigna práctica de reescritura. ¿La reescritura de qué? Del ejemplo. Supongamos que yo tengo un diálogo y en ese diálogo muestro las variedades lingüísticas, ¿sí? No todas, pero muestro algunas variedades lingüísticas. ¿Qué es lo que van a hacer los alumnos? Van a reescribir ese tema del ejemplo que yo di, obviamente, y van a hacerlo obvio en otro formato, otro tipo de texto. No va a ser en este caso un diálogo, va a ser lo que se les ocurra. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Cuando a los alumnos les den esa consigna, reescribir el ejemplo de las variedades lingüísticas en lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, ustedes elijan en qué, de otro tipo de texto. Y lo que van a hacer es utilizar un recurso digital. Supongamos que era un cuento y la reescritura del alumno fue un diálogo, entonces lo que van a utilizar es alguna aplicación, algún programa que les permita realizar ese diálogo. ¿Se entiende? O la narración, en el caso que sea al revés. Si tengo un diálogo y van a hacer una narración, ya sea literaria o no literaria, que la lean, por ejemplo, puede ser un ensayo y que lo lean, o puede ser un poema y que lo reciten. Ustedes vean. Lo que tienen que hacer ustedes, como buenos docentes, es explicar cómo funciona, porque van a tener que solicitar que esa reescritura se realice en un recurso digital específico. No sé, quieren hacer en Geniali, quieren hacer en Prezi, quieren hacer en Finlink, quieren hacer en cualquiera, en Audacity, cualquiera que ustedes elijan de todos los que hay, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo hacen sin problema. Y por otro lado, al finalizar, van a tener la última actividad que es la realización, el diseño de la rúbrica. Van a establecer los criterios que van a tener en cuenta a la hora de evaluar y por otro lado, el rango en el que van a evaluar esas capacidades, esos criterios que han establecido. Recuerden que siempre tienen que tener una lógica. Acá todo está centrado en la variedad lingüística, en ustedes realizando un material digital que les permita comprender un ejemplo que han dado para poder realizar una reescritura, ¿sí? Que es lo que van a evaluar ustedes de esas actividades. ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier cosa, nos vemos en mi plataforma. Muchísimas gracias por su dedicación y por su participación de siempre y obviamente nos encontramos en plataforma porque ya no hay más videotalleres. Éxito para todos.